Soy Ernesto, y quiero contar lo que nos ocurrió hace unos meses durante un viaje familiar. Todavía me cuesta explicarlo, pero lo que vivimos aquel fin de semana sigue pesando en mi memoria, y siento que contarlo puede ayudar a comprender, aunque sea un poco, lo inexplicable. Era un sábado temprano. Mi esposa, Laura, estaba a mi lado en el asiento del copiloto, y nuestros hijos, Daniel de 10 años y Sofía de 6, ocupaban los asientos traseros. El plan era un fin de semana tranquilo, alejados del ruido de la ciudad, pero lo que nos esperaba fue cualquier cosa menos normal. Conducíamos por la carretera hacia Cuernavaca cuando vimos un desvío poco marcado, un camino de tierra que se internaba entre los cerros. «Mira esto, Laura», dije. «¿Quieres ver a dónde lleva?» «No sé, Ernesto, ese camino no se ve seguro», respondió ella. «Solo es un atajo», insistí. «No creo que pase nada». El camino estaba estrecho, con piedras y polvo, y a medida que avanzábamos los árboles se cerraban a los lados, formando un túnel natural. El aire se volvió frío y húmedo, con un olor particular a tierra mojada y hojas en descomposición que se filtraba en el coche. «¿Cuánto falta, papá?», preguntó Daniel desde atrás. «Ya casi, hijo», mentí. «Solo un poco más». Tras 20 minutos de conducir, nos dimos cuenta de que habíamos perdido toda referencia. El GPS no funcionaba, los teléfonos no tenían señal, y los cerros se repetían como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Intenté mantener la calma frente a mi familia, pero la sensación de inquietud crecía dentro de mí. Finalmente, apareció un pueblo. Las casas eran de adobe, con techos de teja roja y ventanas pequeñas con barrotes oxidados. Las calles eran de tierra y polvo, sin señales modernas ni vehículos. Los pocos habitantes que vimos nos observaban fijamente desde puertas y ventanas, con una mirada desconfiada y distante. Decidimos acercarnos a una mujer que barría frente a su casa. «Disculpe, señora», dije. «¿Nos puede decir dónde estamos y cómo regresar a la carretera principal?» Ella me miró con confusión y comenzó a hablar en un idioma antiguo que no reconocimos. No parecía tener idea de que era un coche o una carretera. Intentamos comunicarnos con gestos, señalando el vehículo y diciendo palabras como camino y auto, pero nada funcionaba. Los niños nos miraban con miedo. «Esto no es normal», susurró Laura. «Creo que este pueblo no pertenece a nuestro tiempo». En ese momento, un hombre mayor se nos acercó y nos hizo señas para que lo siguiéramos a pie. «No podemos ir con él», le dije firmemente. «Solo queremos salir». Encendí el motor y avancé despacio, aunque el coche parecía más pesado de lo habitual. Sentí que todas las miradas del pueblo nos seguían hasta que finalmente nos perdimos entre los cerros. El camino seguía siendo extraño y poco familiar. Las curvas parecían interminables, los cerros tenían formas similares y la sensación de estar atrapados crecía. «Papá, ¿vamos a llegar a la carretera?», preguntó Laura con voz temblorosa. «Sí, solo hay que seguir derecho», respondí, aunque no estaba seguro de cuánto más tendríamos que recorrer. Tras varios minutos, llegamos a un pequeño claro y el pueblo parecía extenderse frente a nosotros otra vez. Las casas estaban intactas, los habitantes más numerosos y el aire pesado. «¿Qué?», susurré. Laura me agarró del brazo, y su mirada decía todo: debíamos irnos de inmediato. Intenté girar para escapar, pero el coche respondía con retraso, y los árboles parecían acercarse. «Tenemos que salir de aquí», dije. «Solo sigue derecho». No había continuación clara del camino. Uno de los habitantes apareció frente al coche, un hombre mayor con ropa antigua. «Papá, ¿quién es?», preguntó Daniel, despertando sobresaltado. «No te preocupes, hijo», respondí, aunque yo tampoco lo sabía. El hombre hizo un gesto para que lo siguiéramos. «No podemos», le dije.
Solo queremos salir. Nos observó fijamente y aunque no entendíamos sus palabras, su expresión era de desaprobación y amenaza. Sentí que la oscuridad se acercaba, no físicamente, sino como una presión invisible que llenaba el aire. El coche comenzó a avanzar más lento y el motor emitía un zumbido extraño. Laura, mantén la calma, susurré. Vamos a salir de esto. Finalmente distinguí una calle que parecía conducir fuera del pueblo. Vamos por allá, dije. Rápido. Pisé el acelerador y el coche respondió mejor, aunque cada metro parecía estirarse, como si el espacio se deformara. Los habitantes nos observaban desde las ventanas y puertas, pero no se movían. Sus miradas eran intensas, penetrantes, como si supieran que estábamos intentando escapar. Logramos girar y avanzar hacia el claro. El aire se volvió más ligero y las sombras dejaron de moverse. Gracias a Dios, susurró Laura. Ya casi estamos fuera. Sí, pero algo me dice que no hemos terminado, respondí. Tras varios minutos, encontramos la carretera principal que nos llevaría de regreso a la ciudad. La normalidad parecía haber vuelto, pero la sensación de ser observados persistía. En casa, dejamos el coche en el garaje y nos sentamos en silencio. Los niños jugaban en otra habitación, ignorando lo ocurrido, mientras Laura y yo intercambiábamos miradas llenas de preguntas sin respuesta. «Ernesto, ¿esto fue real?», preguntó Laura. «No lo sé», respondí. «Pero estoy seguro de que ese pueblo no pertenece a nuestro tiempo». Durante los días siguientes, la experiencia nos afectó más de lo que esperábamos. Cada vez que pasábamos cerca del desvío, sentíamos un escalofrío, como si algo nos llamara silenciosamente. Los niños comenzaron a tener pesadillas con calles vacías y casas antiguas. Laura me confesó que veía figuras blancas entre los árboles al cerrar los ojos. Intenté buscar información sobre pueblos antiguos o historias locales, pero nada coincidía con lo que habíamos experimentado. No existía registro de ese lugar en mapas, ni en internet, ni en archivos históricos. Era como si ese pueblo permaneciera oculto del mundo moderno, accesible solo a quienes se desviaban por aquel camino específico. Una noche recordé la mirada del hombre mayor que nos observó intensamente. ¿Por qué nos dejó ir?, me pregunté. ¿Era un guardián, una advertencia, o simplemente un testigo de algo que no debíamos ver? Llegué a varias teorías. Tal vez el tiempo en ese lugar no transcurre como en nuestro mundo. Tal vez es una dimensión que solo se revela a ciertos viajeros. O quizás es un residuo de otra época, mantenido oculto hasta que alguien lo descubre. Ninguna teoría me da tranquilidad. Lo único que sé es que ese pueblo existe, aunque no debería. Y aunque logramos escapar, siento que algo sigue allí, vigilándonos, esperando que alguien más se adentre y haga preguntas que no pueden ser respondidas. Cada noche cierro los ojos y vuelvo a ver las casas de adobe, las calles vacías y los habitantes que nos miraban con desaprobación silenciosa. Esa imagen permanece grabada en mi memoria, recordándome que existen lugares donde el tiempo no se rige por nuestras reglas y que nosotros simplemente tuvimos la suerte de salir. Espero que nadie más se encuentre con ese pueblo, susurré una noche a Laura. No sabemos qué más podría pasar si alguien vuelve. Solo podemos vivir con el recuerdo, respondió ella. Y asegurarnos de no volver jamás. Sí, eso es todo lo que podemos hacer, dije. Y así quedó la historia, un lugar detenido en el tiempo, habitantes que no pertenecen a nuestra época, y nosotros, simples visitantes, con la certeza de que algunas cosas no están hechas para ser comprendidas. Suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy Pedro. Nunca he sido de hablar demasiado de cosas extrañas, pero lo que me pasó aquella noche me marcó de una manera que todavía me cuesta explicar.
No fue un accidente, ni una broma, ni algo que alguien pueda racionalizar fácilmente. Solo sé que sucedió, y que todavía me pregunto si fue real o si la noche me jugó una mala pasada. Todo comenzó una noche entre semana. Mi novia vivía relativamente cerca de mi casa, pero todavía en Ciudad de México, y yo tenía ganas de verla a escondidas porque ella estaba ocupada con su familia y yo no quería molestar. Decidí ir en mi moto, aprovechando la libertad que me daba recorrer la ciudad sin depender del transporte público y con el anonimato que me daba la oscuridad de la noche. La ciudad estaba más tranquila de lo normal. El tráfico era mínimo, los semáforos se alternaban lentamente y un viento fresco recorría las calles. Había un aroma húmedo a cemento mojado y hojas secas, mezcla típica de la ciudad después de una ligera llovizna. El sonido de mi moto se mezclaba con los pasos lejanos de algún transeúnte, el chirrido de una bicicleta y el eco de una sirena a lo lejos. Tomé un camino que me era familiar, pero decidí desviarme por una calle más oscura, más solitaria. Algo dentro de mí me empujaba a hacerlo, aunque no sabía por qué. Las farolas eran escasas y muchas de ellas parpadeaban débilmente, creando sombras que parecían moverse por sí solas en los muros de los edificios. Mi moto avanzaba lentamente, y cada giro hacía que el motor pareciera más fuerte en la quietud de la calle. Cuando iba manejando por una zona sin casas algo me desconcertó. Allí estaba ella, de pie, bajo la luz amarillenta de una farola, con su cabello moviéndose ligeramente por el viento. «¿Pero, tú no estabas en tu casa?», pregunté, confundido mientras frenaba la moto y la miraba fijamente. «Sí, vine a dar una vuelta», dijo ella con calma, aunque su mirada era un poco extraña. «Te estaba esperando». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Pero, dijiste que estabas en tu casa, ¿qué haces aquí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió ligeramente y no respondió, solo me miró con la cabeza ligeramente inclinada y un escalofrío recorrió mi espalda. El ambiente parecía más pesado, como si la noche misma contuviera algo invisible que nos observaba. Nos quedamos unos minutos en silencio y empecé a fijarme en detalles que no había notado antes. Su rostro parecía igual, pero había algo extraño en sus ojos, algo que no podía precisar, como un reflejo que no pertenecía a ella. El viento movía su ropa de manera ligera y olía como siempre a su perfume suave, pero había un trasfondo extraño, como si un olor metálico o húmedo se mezclara sin que pudiera identificarlo. ¿Estás bien?, pregunté, intentando que la conversación fluyera normalmente. Sí, solo esperaba verte, dijo con voz tranquila, casi distante. Pero, ¿por qué aquí y no en tu casa?, insistí. Ella bajó la mirada y el silencio volvió a caer sobre nosotros. En ese instante, mi celular sonó. «Pedro, ¿por qué no llegas?». Era mi novia, la verdadera, llamándome desde su casa. Mi corazón se detuvo. «No puede ser», murmuré, con la mano temblorosa. Esto no puede estar pasando». Miré de nuevo a la mujer frente a mí y el desconcierto me paralizó por un instante. No podía ser ella, no podía ser mi novia verdadera, porque estaba hablando conmigo por teléfono. La mujer me sonrió, pero era un gesto distinto, distante, casi burlón. El miedo me invadió. «Espera», grité, retrocediendo hacia la moto. «¿Quién eres tú?». Ella no respondió, solo me miró fijamente mientras mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban. El mundo parecía ralentizarse a mi alrededor y por un instante sentí que algo invisible me estaba empujando a quedarme. Subí a la moto y encendí el motor de manera desesperada. «Tengo que irme», grité. «No sé quién eres». La mujer permaneció en el mismo lugar, inmóvil, y la luz de la farola iluminaba su rostro de manera inquietante. El viento golpeaba mi rostro mientras aceleraba, y sentí que la calle se alargaba ante mí,
como si quisiera atraparme. Miré hacia atrás, intentando ver si me seguía, pero desapareció en la penumbra de la calle, como si nunca hubiera estado allí. No había rastro, solo la sensación de que algo terrible había estado cerca, algo que no debía existir. Llegué a casa de mi verdadera novia temblando, con el corazón latiendo de manera irregular. ¿Pedro? ¿Qué pasó?, preguntó Laura al abrir la puerta. No lo vas a creer, dije, incapaz de ordenar las palabras. Había alguien que parecía ser tú, en la calle, pero tú estabas aquí. Laura me miró confundida y preocupada. «Pedro, ¿estás bien?», dijo. «Respira, cuéntame qué viste». Le conté todo lo que había sucedido, desde que tomé la calle oscura hasta la aparición de la mujer que no era ella. Su expresión cambió a medida que le narraba los detalles, los olores, la sensación de presión en el aire, los gestos extraños y el miedo que me había invadido. «No entiendo», dijo Laura. «¿Alguien te hizo una broma?». No era posible», respondí. «Era exactamente como tú, pero no eras tú. Algo no estaba bien. Pasé esa noche sin dormir, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de la ciudad. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me parecía sospechosa, y cada farola parpadeante me recordaba aquella calle. Los días siguientes no hablaba mucho del asunto. El miedo se había instalado en mi interior, mezclado con la confusión. Sabía que lo que había visto no podía explicarse fácilmente, y que si lo contaba, muchos lo tacharían de imaginación o paranoia. «Pedro, ¿has vuelto a pasar por esa calle?», preguntó Laura unos días después. «No», respondí. «No me atrevo». «Tal vez solo fue una coincidencia», intentó consolarme. «Tal vez alguien jugó contigo». No era eso», dije. Lo sentí, algo allí no era humano, no era real como nosotros. Con el tiempo, traté de volver a la normalidad, pero la experiencia me dejó marcado. No solo por la confusión de ver a alguien idéntico a mi novia en un lugar que no correspondía, sino por la sensación de que la noche misma escondía secretos que no debía descubrir. Cada vez que camino solo de noche o paso por calles oscuras, siento un escalofrío que me recuerda a aquella mujer. Nunca supe quién era, nunca la volví a ver, y cada intento de racionalizar lo ocurrido solo refuerza la idea de que fue algo que no debía ser comprendido. Aún hoy, cuando cierro los ojos, la recuerdo, de pie bajo la farola, inmóvil, mirándome como si supiera algo que yo no podía entender. El recuerdo me persigue, y la sensación de vulnerabilidad que sentí aquella noche se quedó conmigo. No puedo explicarlo, y probablemente nadie podrá. Solo sé que la ciudad, de noche, puede esconder sombras que imitan a las personas que amamos, que pueden aparecer cuando menos lo esperamos, y que pueden desaparecer sin dejar rastro. Nunca sabré quién era, susurré una noche. Y no sé si quiero descubrirlo. Desde esa noche, aprendí a no confiar completamente en la oscuridad, a no subestimar la ciudad de noche, y a comprender que algunas cosas simplemente no están hechas para ser explicadas. Continuamos. Soy Alberto, y esto que voy a contarles todavía me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Nunca pensé que algo así pudiera pasar en una carretera común, de noche, y menos que nosotros, una familia, nos veríamos atrapados en algo tan extraño. Era un viernes por la noche. Mi esposa, Carolina, y mis dos hijos, Mateo de 9 años y Valeria de 6, regresábamos de visitar a unos familiares en un pueblo vecino. El viaje iba tranquilo, la carretera estaba casi desierta, y el cielo despejado mostraba un manto de estrellas que hacía que la noche se sintiera casi mágica. El aire estaba frío, pero no demasiado, y olía ligeramente a tierra húmeda después de una lluvia reciente.
Las luces del coche iluminaban la carretera y los bordes del camino mostraban vegetación mezclada con cercas de madera y algunos postes de luz intermitentes. De repente, el indicador de gasolina empezó a parpadear. Estábamos a menos de 1 litro y todavía quedaba un tramo considerable hasta la próxima estación. «Alberto, ¿qué hacemos?», preguntó Carolina, con la voz preocupada. «No hay otra gasolinera cerca». «Tranquila», le dije. «Seguro encontramos un lugar en un par de kilómetros. Solo tenemos que seguir derecho». Seguimos avanzando, pero tras varios minutos la carretera parecía alargarse interminablemente. El paisaje se volvía más desolado, los árboles se agrupaban de manera extraña, y había una niebla ligera que comenzaba a descender sobre los bordes del camino. El motor del coche parecía sonar más fuerte de lo normal, como si cada ruido de la carretera se amplificara en la quietud de la noche. Cuando ya estábamos prácticamente sin combustible, apareció ante nosotros una luz cálida en la distancia. «Miren, allá hay algo», dijo Carolina, señalando con la mano. «Parece una gasolinera». Nos acercamos y nos sorprendió su aspecto. Parecía antigua, de otra época. La estación estaba iluminada con bombillas amarillentas que colgaban de un letrero metálico que crujía con el viento. Los surtidores tenían manómetros de estilo antiguo y los carteles de precios eran de metal, con números pintados a mano. No había anuncios modernos, ni pantallas digitales, ni letreros de marca conocidos. Al bajar del coche, percibí un aroma extraño, mezcla de combustible, madera vieja y un leve olor metálico que no lograba identificar. «Es raro», murmuré. «Parece sacado de otra época». Mateo y Valeria se acercaban a mi lado, mirándolo todo con curiosidad y algo de temor. Un hombre con uniforme antiguo, camisa blanca y pantalón gris con tirantes, se acercó. «Buenas noches», dijo con voz clara pero extraña, como si las palabras vinieran de otra época. «¿Desean cargar gasolina?». Asentí y me acerqué al surtidor. «Sí, por favor, completo». Le entregué el dinero. Carolina me dijo en voz baja: «Alberto, algo no está bien. Mira cómo nos observan». Efectivamente, había otra mujer detrás de la caja registradora y un joven que parecía revisar las bombas, todos con uniforme antiguo, moviéndose con una precisión casi teatral. No había rastro de reloj moderno, ni de celulares, ni de luces fluorescentes. Mientras el surtidor llenaba el tanque, decidí observar el lugar con más detalle. Las paredes de la gasolinera estaban cubiertas de anuncios antiguos, uno de aceite de motor, otro de un refresco de lata que nunca había visto. Todo olía a madera vieja, a metal, a polvo mezclado con gasolina, y el viento hacía crujir los techos de teja que sobresalían de la estación. ¿Todo bien?, preguntó el hombre mientras revisaba el medidor de gasolina. «Sí, gracias», dije, aunque sentía una incomodidad que no podía explicar. Terminada la carga, fui a pagar y entregué el dinero en la mano del hombre. Al sacudirlo, sentí algo extraño. El billete desapareció de mi mano como si nunca hubiera existido. «¿Qué?», murmuré, mirándolo incrédulo. El hombre me miró con una leve sonrisa, sin decir nada, y giró la cabeza hacia la mujer en la caja. «Listo», dijo finalmente, señalando hacia el coche. Al mirar hacia el surtidor nuevamente, la gasolinera había desaparecido. No estaba la luz cálida, no estaban los uniformes, ni los carteles antiguos. Solo había la carretera vacía, la niebla descendiendo y los árboles oscuros a los lados. «Carolina», grité, buscando su reacción. «La gasolinera ya no está». Los niños lloraban y se abrazaban a nosotros, confundidos. «No entiendo», dijo Carolina, con la voz temblorosa. «¿Dónde se fue todo?». Intentamos mirar alrededor, pero no había rastro de luces ni de personas. Solo la carretera y la niebla.
Encendí el coche y nos alejamos lo más rápido posible, con el corazón latiendo desbocado. El aire dentro del vehículo parecía más pesado, y un silencio absoluto rodeaba la carretera. Nunca había visto algo así, dijo Carolina. ¿Qué fue eso? No lo sé, no sé si fue real, respondí, aunque algo en mi interior me decía que sí lo había sido. Pero siento que nos acabamos de cruzar con algo que no pertenece a nuestro tiempo. Durante varios kilómetros, todos hablamos muy poco. Cada crujido del motor, cada sombra en la carretera nos hacía sobresaltar. Los niños no entendían bien, pero sentían la tensión y se mantenían callados, abrazados a sus asientos. Al llegar a la ciudad, tratamos de racionalizar lo ocurrido. Seguramente fue un reflejo o un truco de la luz, dijo Carolina. La fatiga, la noche, no, dije. No fue un reflejo. Vi todo con claridad, los uniformes, los anuncios antiguos, el aroma, el dinero desapareció de mi mano. Eso no puede explicarse solo con imaginación. Pasaron días y no hablamos mucho del tema. Cada vez que recuerdo la gasolinera, siento un escalofrío que recorre mi espalda. Intentamos buscar referencias en internet sobre estaciones antiguas o historias locales, pero no hay nada registrado. Es como si ese lugar nunca hubiera existido, o que aparezca solo a quienes se quedan sin gasolina en la carretera correcta y en la noche correcta. Mateo y Valeria preguntan de vez en cuando por la gasolinera. «Papá, ¿la vamos a volver a ver?», pregunta Mateo. «No lo sé, hijo», respondo. «Y probablemente sea mejor no intentarlo». Aún así, cada vez que paso por carreteras solitarias, especialmente de noche, siento la misma sensación de presión en el aire, el mismo aroma a gasolina mezclado con madera y polvo, y un leve temor de que la estación pueda reaparecer frente a nosotros. No puedo explicarlo, no entiendo cómo ni por qué pasó, y tal vez nunca lo haga. Lo único que sé es que ese lugar no pertenece a nuestro tiempo, y que algo en él se mantiene oculto, esperando a viajeros desprevenidos, a personas que se queden sin gasolina y que miren demasiado tiempo la luz cálida de lo imposible. Nunca olvidaremos aquella noche, y aunque seguimos viajando, siempre lo hacemos con el miedo de toparnos nuevamente con la gasolinera fantasma. Continuamos. Soy Daniel. Nunca he contado esta historia fuera de mi círculo más cercano, pero lo que me pasó esa noche en la carretera me persigue cada vez que cierro los ojos. Todavía siento el olor húmedo del monte y el horror que me atravesó al ver algo que nunca debería existir. Era un viernes por la noche. Había salido tarde de trabajar y conducía por una carretera secundaria, apenas iluminada, rodeada de montes bajos y árboles dispersos. El aire era fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia y un toque de hojas en descomposición. El motor del coche resonaba en la quietud del camino, mezclándose con el sonido distante de insectos nocturnos y algún animal que cruzaba entre la maleza. A lo lejos, vi algo que me hizo frenar de inmediato. Un hombre estaba de pie en medio de la carretera, con la ropa cubierta de barro y levantando los brazos como pidiendo ayuda. «Oye», grité, bajando la ventanilla. «¿Está todo bien?». El hombre se quedó quieto, mirándome, con la respiración entrecortada. Sentí que debía ayudarlo, así que estacioné el coche y salí con precaución. «Tranquilo, amigo», le dije. «Sube, vamos a ver qué pasa». Pero antes de que pudiera acercarme, algo increíble y aterrador ocurrió. Una fuerza invisible lo arrastró hacia el monte, entre los arbustos y los árboles bajos. Intenté alcanzarlo, pero mis pies se hundían en la tierra mojada y la pendiente me impedía avanzar con rapidez. «No, espera», grité. «Déjalo». Fue inútil. Lo vi desaparecer entre la vegetación,
envuelto en sombras que parecían más densas que la noche misma. El miedo me invadió. Corrí hacia el coche, subí con rapidez y encendí el motor. «Tengo que llamar a la policía», murmuré, temblando. Marcando el número, trataba de explicar lo que había pasado, aunque sabía que sonaba increíble, un hombre arrastrado hacia el monte por algo que no podía describir. Poco después, llegaron varias patrullas y agentes me pidieron que los guiara hasta el lugar donde vi al hombre por última vez. «Nosotros necesitamos toda la información», dijo uno de los policías. «Cada detalle puede ayudarnos a encontrarlo». Asentí, todavía con el corazón latiendo a 1000 por hora, y comencé a caminar hacia el monte. Al principio, el terreno estaba lleno de maleza densa, arbustos y piedras. Los policías avanzaban lentamente, iluminando con linternas cada rincón, mientras yo trataba de recordar dónde exactamente lo había visto por última vez. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las ramas y hojas bajo nuestros pies. Después de unos minutos, llegamos a una zona más despejada, donde el monte se abría y los árboles eran más altos y delgados. El aire se volvió pesado y me dio un escalofrío. Había algo en la atmósfera que me hizo detenerme. ¿Sienten eso?, pregunté a los policías. «Huele raro». Uno de ellos frunció el ceño. «Sí, algo nauseabundo. Pero sigamos». Avanzamos unos metros más y sentí que el miedo me paralizaba. El olor era insoportable, mezcla de putrefacción, tierra mojada y algo que no podía identificar, un aroma que te hacía querer vomitar y correr al mismo tiempo. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó un policía. «¿Por qué te detienes?». No sé cómo explicarlo», dije, con la voz temblorosa. «Hay algo horrible aquí». Y fue entonces cuando levanté la vista hacia los árboles, vi algo que hizo que mi estómago se retorciera. Del tronco de uno de los árboles más grandes colgaban cuerpos. Casi 30, de adultos y niños, todos suspendidos del aire como marionetas macabras. Pero lo más perturbador no eran sus rostros, ni la expresión de dolor congelada, sino que ninguno tenía brazos ni piernas. Era un espectáculo tan grotesco que mi mente se negó a procesarlo al principio. «Oh, Dios mío», susurré, incapaz de apartar la mirada. Uno de los policías me golpeó ligeramente el hombro. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó con voz baja, pero firme. «Miren, ahí», traté de decir. Es un árbol», y mi voz se quebró. «Cuerpos, colgando, sin brazos ni piernas». El agente retrocedió unos pasos, y la luz de su linterna iluminó parcialmente los cuerpos. La sensación de horror era tan intensa que sentí que iba a desmayarme. El aire se volvió aún más pesado, y el olor nauseabundo penetraba hasta mis pulmones. Uno de los policías me tomó del brazo. «Daniel, escucha», dijo en voz baja, casi susurrando. «Nunca digas lo que viste aquí». «¿Qué?», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Cómo?». «No sabemos exactamente qué pasó», continuó. «Pero si hablas, podrías meterte en problemas. Solo díselo a tu familia que todo estuvo bien y no vuelvas a este lugar». Intenté recordar cómo habíamos llegado ahí, cómo el hombre había sido arrastrado y cómo ese árbol se encontraba en medio de la nada, rodeado de bosque y silencio absoluto. Los policías comenzaron a registrar la zona, pero no encontraron nada más, ningún rastro del hombre que había visto, ni señales de lucha, ni indicios de lo que pudiera haber causado todo aquello. Volví a mi coche con el corazón todavía acelerado. Carolina y los niños me miraban con preocupación. «Daniel, ¿qué pasó?», preguntó ella, mientras yo temblaba. «Estás pálido». «Nada, solo, me resbalé en el monte», mentí, incapaz de contarles la verdad. «Todo está bien ahora».
Desde esa noche, he tenido pesadillas con ese árbol, con los cuerpos suspendidos, con el aroma a putrefacción y la sensación de que algo invisible me observaba mientras yo miraba hacia arriba. Nunca hablamos de ello con nadie, y sigo las instrucciones de la policía, no mencionarlo nunca. Pero cada vez que paso por carreteras desiertas o zonas boscosas, el recuerdo vuelve, y siento el mismo terror nauseabundo que me paralizó esa noche. A veces pienso en el hombre que vi por primera vez, arrastrado hacia el monte. Nunca lo encontramos, y los policías nunca nos dieron respuestas. El árbol, los cuerpos, el olor, todo permanece como un misterio que no puedo olvidar. Solo sé que existe algo allí, en la oscuridad del monte, algo que no pertenece a nuestro mundo. Daniel, ¿alguna vez volverías a ese lugar?, me preguntó un amigo años después. No, nunca, respondí con firmeza. Y nunca debería volver nadie. Lo que vi no es algo que deba ser comprendido, ni explicado. El árbol de los olvidados permanece allí, escondido entre el bosque, y quienes lo encuentren serán testigos de algo que el mundo nunca podrá entender. Desde aquella noche, conduzco con más precaución, evito carreteras solitarias y siempre miro alrededor antes de detenerme. Porque sé que, en algún lugar del monte, ese árbol sigue esperando, colgando en silencio a sus víctimas, y yo fui el único que vio su horror y sobrevivió.